Akira Toriyama habla de Dragon Ball Evolution. ¿Cómo se le ocurrió el nombre de Bills? ¿Cree que su manga tiene algún tipo de mensaje para el público? Esta entrevista es, sin lugar a dudas, la más amplia e interesante hecha al maestro hasta el día de hoy. En ella, habla prácticamente de todo lo que rodea a Dragon Ball y expresa su opinión de forma sincera. Estamos ante la que podría ser la última entrevista hecha a Toriyama en mucho tiempo, totalmente recomendable para los verdaderos fanáticos de esta fantástica historia. El autor nos muestra algunos secretos relacionados con la nueva película. Akira Toriyama, creador de Dragon Ball, el manga y el anime que definen la cultura pop japonesa, aceptó una entrevista por escrito con el periódico Asahi Shimbun. La nueva película, de Dragon Ball Z: La Batalla de los Dioses, se estrenó el día 30 de marzo, al igual que una exposición de su obra en conmemoración de lo que ya se encuentra en cartelera de varios cines. En esta edición, ponemos a su disposición todas las preguntas de la entrevista por escrito. Las partes que revelan el contenido de la película no se han incluido. Involucrarse por primera vez después de tanto tiempo. Pregunta. En esta película, Toriyama Sensei participó en la producción durante la etapa de escritura del guión por primera vez. ¿Cuál es el motivo? Había notado algo al encontrarse cara a cara con el trabajo después de tanto tiempo. Toriyama. Me habían hablado de un proyecto de Dragon Ball, sería su primera película animada en mucho tiempo. Yo leí el borrador de la historia, y sentí que los personajes como Virusu, dios de la destrucción, y el Super Saiyajin Dios, que está por encima del Super Saiyajin, eran interesantes, pero los temas estaban muy sobrecargados. Sentí que ese mundo era un poco diferente al de Dragon Ball. En lugar de hablarles de tal o cual lugar problemático, pensé que sería más rápido si yo acababa de escribir algo concretamente, y aunque me había propuesto simplemente darles un modelo, es decir, solo un ejemplo de cómo hacerlo, mi mano no se detuvo, y finalmente, terminé escribiendo casi todo, incluidos los diálogos. Estoy reflexionando sobre el hecho de que he hecho algo terriblemente grosero con el guionista. La serialización, en la revista Weekly Shonen Champ, fue hace bastante tiempo, así que había un buen número de cosas que había olvidado, pero me di a la tarea de revisar las páginas de mi propio manga que casi nunca leo, e inmediatamente fui capaz de volver a sentir eso que el manga transmite, como era de esperarse del creador original. Además, recordé ese momento de la película de Hollywood, el live action de Dragon Ball Evolution. El guión mostraba muy poco conocimiento sobre este mundo y sus características, y encima de eso, tenía un contenido convencional que yo no podía encontrar interesante, así que les advertí, y sugerí algunos cambios, pero a pesar de ello, parece que tenían una extraña confianza, y realmente no me escucharon. Lo que salió al final fue una película que realmente no podría llamar un Dragon Ball que estuvo a la altura de mis expectativas. Así que, para no repetir ese error, existen partes donde yo quiero mostrar algo de la historia original, con un mundo e historia que solo el creador puede dibujar. Pregunta. ¿Qué partes ha ampliado partiendo de las sugerencias que le hicieron en el concepto de Virusu? Ya vimos que tiene un aspecto que bien puede representar la codicia, sobre todo con la comida, sin olvidar ese look felino. ¿Cuál es el origen del nombre Virusu? Toriyama. Virusu, el dios de la destrucción, fue la propuesta de la historia que se me mostró en un principio, pero cosas como el carácter del personaje, acabé cambiándolo por completo. Transformándolo en un ser avaro con la comida, yo buscaba un lado divertido en este ser temible llamado el dios de la destrucción. En cuanto a su aspecto felino, cuando estaba pensando en un modelo para un enemigo que no hubiera dibujado en el pasado, el gato de la familia me llamó la atención, y pensé me gustaría relacionarlo con esto. Se trata de una raza llamada Cornis Rex, un gato un poco raro, que no es muy popular en Japón. El nombre Virusu, lo he usado tal cual desde el borrador de la historia. De todos modos, se creía equivocadamente que era un nombre que fue tomado de virus, pero la realidad es que lo tomé de la palabra ver, cerveza, y de esa manera, le di a su asistente el nombre de Beast, que tomé de whisky. Sueisa da una explicación complementaria que dice que oficialmente, Bills viene de ver y Beast de whisky. Pregunta. Goku lucha contra oponentes cada vez más fuertes, así que me imagino que se hace difícil expresar las batallas. ¿De qué manera logro demostrar que él estaba luchando contra el enemigo más poderoso? Toriyama. He dibujado toda clase de escenas de batalla antes, así que para ser honesto, ya había agotado casi todos los patrones de uso. Esta vez,
se expresa sobre todo el sentimiento de Dios contra Dios, mientras que en la tierra se dan fuertes golpes el uno al otro, pero el resto de las escenas de batalla están llenas de un sentido de velocidad, que deje en manos del personal de animación. Admiraba cómo, gracias a ellos, se logró una maravillosa escena de batalla tras otra, así es como lo esperaba de ellos. Pregunta. Usted ha hecho algunas escenas cómicas donde villanos menores como Pilaf y compañía aparecen, ¿cómo se le ocurrió un equilibrio entre risas y feroces batallas? ¿Le presta atención a la diferencia entre la comedia y la batalla para hacer un trabajo entretenido? Toriyama. Creo que, cuando se combinan comedia y batallas serias, ellos, los personajes, pueden tener aún más vida. En cuanto a mí, personalmente, prefiero dibujar chistes tontos para las escenas de batalla. Pregunta. Toriyama Sensei, parece que usted no cree que su manga está impregnado en gran parte de un gran mensaje, ¿por qué sucede eso? Toriyama. Creo que la misión de mi manga es dar entretenimiento exclusivamente. Incluso siento que es un tiempo que le puedo dar, al lector, para tener un momento agradable, no importa si ellos no se quedan con nada, así que nunca lo he elaborado deliberadamente con la intención de enviar un mensaje. Los mensajes y las escenas en movimiento son cosas que otros artistas de manga ya dibujan. Pregunta. Vi en una entrevista anterior que usted ha dicho que ha disfrutado de esa parte de la serialización de Dragon Ball, en donde Piccolo Daimaku aparece. ¿A qué se debe eso? Al mirar hacia atrás, una vez más, ¿qué fue lo más agradable durante la serialización del manga? Toriyama. La razón por la que me gustó dibujar a Piccolo Daimaku fue que hasta ese momento, había partes donde había agregado un poco de manga con gag cómico, y aunque hubo malos, todavía tenían un aspecto humorístico en alguna parte. Yo nunca había dibujado a alguien tan malvado antes, así que me sentí muy bien. Creo que, a partir de ahí, la dirección del manga Dragon Ball se estableció. Pregunta. La serialización del manga es una epopeya que abarcó un periodo de más de 10 años, ¿hubo algún tipo de reglas que había establecido en su elaboración? Toriyama. No es algo con lo que me gustaría ir tan lejos como para llamarlo una regla, solo los plazos de entrega del manga a la editorial, eran algo que seguía absolutamente. Eso es porque antes, cuando trabajaba como diseñador en una pequeña agencia de publicidad, vi, y experimenté de primera mano cuántas personas podrían causar problemas por entregar el trabajo un poco más allá de la fecha límite. Pregunta. Fue por el hecho de que se pensaba que era más apropiado para el manga son en un estilo de batallas, que la historia pasó del inicial viaje al oeste a una historia de aventuras con eventos, como el Tenkaichi Budokai, torneo de artes marciales. Toriyama. En ese tiempo yo era capaz de tomar los desarrollos argumentales creando historias en formato de aventuras, sin embargo, no tenían gran popularidad. No obstante, cambié el enfoque a la lucha, pensando, este es el tipo de manga que todos están esperando, y tan pronto como lo hice, de inmediato se hizo popular. Esa operación fue muy exitosa, y recuerdo que me sorprendió a mí mismo. Pregunta. Con grandes enemigos de la talla de Freezer y Majin Buu ante él, Goku entrena, y se hace más fuerte. En Dragon Ball, tanto el crecimiento físico como el paso del tiempo se representan, sin embargo el drama humano, y el romance, no se representan en su obra. ¿Tiene algún tipo de política sobre esa área? Creía que no era bueno, para la historia. Toriyama. Eso es simplemente porque no soy bueno en expresar el romance. Del mismo modo, no puedo dibujar una chica amable y gentil. Además, esto es a menudo mal interpretado, no soy bueno con el contenido sano. Puede parecer sano, a primera vista, pero en realidad tiene veneno por dentro. El próximo viernes no se pierdan la segunda parte. Publicación hecha por Alanis.